Muy buenas, hoy quiero mostrarte cómo crearle a tu rival debilidades. Crearle casillas débiles para atacar e instalar piezas ahí. Para ello veremos esta partida de ejemplo con la apertura italiana. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, dama E7, D4. Ahora las negras retiraron el alfil a B6. No sería posible capturar E por D4 porque vendría enroque corto y las blancas podrían activar su torre por la columna E muy rápido. Además, por ejemplo, si dama por E4 vendría torre E1 y pierden la dama. Y si D por C3 vendría caballo por C3 desarrollando otra pieza a cambio de sacrificar un peón. Y las blancas tienen mucha ventaja ya que amenazan activar muy rápido sus piezas y crear muchas amenazas. Por ejemplo, si desarrollan el caballo por F6, puede venir E5, aprovechando que no han jugado D6 aún las negras. El caballo no tiene buenas casillas para moverse. Caballo G4, por ejemplo, y ahora podrían jugar caballo D5 atacando a la dama y al peón de C7. La dama iría a D8 para defender C7 y ahora con alfil G5 las negras tendrían que defenderse con una pieza en medio, por ejemplo alfil E7, caballo por E7, caballo por E7 y ahora con dama D4 el caballo tendría que retroceder a H6. Vendría alfil por H6, G por H6 y ahora podrían jugar E6, atacando a la torre negra. Si juegan torre G8 o torre F8, vendría E por F7 jaque y la torre se perdería. Y la posición está perdida en general para el negro. Tendrían que jugar F6, dama por F6 y bueno, es cuestión de tiempo que la posición caiga, ya que están muy mal las negras. Si en lugar de caballo F6 hubieran jugado primero D6 para evitar el avance E5, vendría la fuerte jugada de caballo D5, atacando a la dama y a C7. Y tras dama D8, las blancas podrían jugar B4, que prepara un buen ataque. No sería posible alfil por B4, caballo por B4, caballo por B4, porque vendría dama B3, atacando al caballo y al peón de F7. Ya en la partida lo que hicieron las negras para no entrar en estas complicaciones fue retirar el alfil a B6. Vino alfil G5 atacando a la dama y desarrollando el alfil. No sería bueno para las blancas capturar D por D5, porque tras caballo por E5, caballo por E5 y dama por E5, la partida quedaría igualada. Por lo que tras alfil G5, las negras jugaron caballo F6 desarrollando el caballo. Ahora las blancas jugaron D5 obligando al caballo a retroceder a D8, ganando mucho espacio las blancas. No sería posible ir con el caballo a A5 atacando el alfil porque podrían mover el alfil a D3. Y ese caballo ahí no tiene casillas donde ir y se estaría amenazando la jugada B4 y el caballo lo perderían. Ahora quiero que observes la posición. Es el momento clave de la partida. El objetivo de las negras es enroque corto. Jugar D6 para fijar el peón de E5 y también para liberar la diagonal del alfil blanco que está aún por desarrollar. Y bueno,
tendrían una posición aceptable. Pero en este momento las blancas sacrifican un peón con la jugada D6. El objetivo es que se quedan los peones doblados y el alfil no podrá desarrollarse. Además, la casilla D5 quedará muy débil para las negras. Mirad, las negras capturan con dama para simplificar la posición. Dama por D6, dama por D6, C por D6 y ahora viene alfil por F6 y G por F6. Y la estructura de peones negras se ha quedado muy mal, con peones doblados en la columna F y D. Las casillas F5 y D5 son casillas débiles para las negras y fuertes para las blancas, y les va a costar mucho desarrollar bien las piezas que les falta. Las blancas juegan caballo H4 para instalar el caballo en F5 y las negras hacen D5, entregan el peón que tienen de ventaja para intentar desarrollar su alfil de C8. Ahora viene alfil por D5 y D6. Y las negras, entregando este peón que tenían de ventaja, han conseguido abrir la diagonal del alfil que tenían encerrado en C8, pero siguen teniendo dificultades para poder activar sus piezas. Ahora las blancas juegan caballo A3 para llevarlo a C4 y atacar al peón débil de D6. Viene ahora caballo D6 para mejorar el caballo, torre D1 para presionar a D6, rey E7 para defender D6, caballo C4 para atacar a D6, torre D8 para defender. Ahora viene torre D3, una jugada con varios propósitos. Uno es poder activarla también por esta fila y también pueden doblar luego después las torres. Las negras jugaron alfil E6, rey E2 para poder activar la otra torre, caballo A5. Las negras tratan de simplificar la posición cambiando piezas. Caballo por A5, alfil por A5 y ahora las blancas juegan B4. No sería bueno capturar alfil por B7 porque vendría torre a B8, alfil D5 y torre por B2 jaque. Y las negras tendrían contrajuego, por eso juegan B4 primero. Pero las negras, para no perder el peón de B7, capturan el alfil por D5, torre por D5 y el alfil las negras retiran a C7 para defender a D6 y las blancas instalan el caballo en F5 para presionar al peón de D6. La posición de las negras es muy pasiva y poco pueden hacer, solo tratar de defender. Juegan rey E6 porque estaban en jaque por el caballo de F5 y viene torre HD1, doblando torres y presionando aún más al peón de D6. Las negras juegan torre D7 para doblar torres en D o también para que la otra torre pueda ir a la columna de G abierta. Las blancas hacen C4, torre G8, pero las blancas bloquean la columna con G3. Las negras hacen torre de D8, no pueden hacer nada activo, solo perder tiempo y tratar de aguantar. Las blancas hacen A4, tratan de atacar por el flanco de dama con los peones, A6 y ahora A5 para limitar los movimientos del alfil negro. Torre D7, B5. Torre G D8, no sería posible aquí hacer alfil por A5, porque vendría torre por D6, torre por D6 y torre por D6 sería jaque mate. Por lo que tras torre D8,
Las blancas hacen B6. Alfil B8, rey D3. Las blancas quieren llevar su rey al flanco de dama. Torre C8, rey C3, torre C6, rey B3, torre C8, H3, torre CD8, torre 5, D3, torre C8, torre F3. Como no es posible penetrar en D6, ahora las blancas lo intentan por el otro punto débil de F6. Torre G8, caballo E3. Tratan de llevar el caballo a D5. Desde ahí atacará a F6. H5, torre F5. Torre H8, caballo D5. Torre H6, desde ahí la torre defiende F6 y H5. Torre D3, para llevarla a F3. Torre D8, torre de F3. Y ahora ese peón de F6 ya no tiene defensa. En D6 defendía también el alfil. Pero como se ha quedado ahí encerrado, aquí en F6 no puede llegar. Entonces el peón de F6 ya no tiene defensa. Viene torre F8, torre por F6 jaque, torre por F6, torre por F6 jaque, rey D7, torre H6. El peón de H5 lo pierden también. Y las negras juegan F5 un poco a la desesperada para tratar de activar la torre y generar contrajuego. E por F5, torre por F5, torre H7, jaque y las negras abandonan. No sería posible. Rey E6, vendría torre E7, jaque mate. Y si rey C6, vendría caballo E7, jaque. Y ganando la torre. Y si rey E8, caballo E7, jaque igual. Y si rey D8, torre H8, jaque, rey D7 y ganan el alfil. Torre por B7 y ganan el alfil también. Y en esta partida se pueden aprender muchos conceptos. Hemos visto cómo las blancas han aprovechado las casillas débiles negras de F5 y D5. Todo ello generado por mérito de las blancas, por supuesto. Todo empezó con el sacrificio con el peón en D6, donde las blancas han ido sometiendo a las negras e instalando sus piezas en D5 y F5. Muy bien, espero que te haya gustado y hayas aprendido cosas. Te espero en el siguiente vídeo, suscríbete por favor, muchas gracias y hasta pronto.